Buenas tardes a todos. Hoy estamos en este vivo sobre ciudadanía italiana, vivo semi improvisado. Ya les había adelantado algo en historias con la caja de preguntas. El video de hoy, 13 de abril del 2026, vamos a ver lo relativo a la audiencia, ¿sí? La centralización de las audiencias en fecha 9 de junio de este año, la audiencia de mañana, 14 de abril, y todo lo que tiene que ver con agua naturalizado, distintas sentencias de las cuales tuvimos conocimiento en este último tiempo, y también dudas frecuentes que me dejaron el otro día en la caja de preguntas, me dejan también en comentarios, dudas que se van repitiendo. Mi nombre es Adriana Serramancilla, soy abogada migratoria especializada también en ciudadanía italiana. Me van a ver que repito mucho el tema de las fechas, pero como ustedes sabrán, hace tiempo que en lo que es ciudadanía venimos con cambios constantes, con novedades todas las semanas, meses seguramente. Como siempre digo, el tema de ciudadanía, principalmente desde el 2024, el día de la fecha, reitero, está con muchísimos cambios, de ahí que es fundamental dejar de compararse con el caso de un amigo, un familiar lejano o comentarios en distintos grupos en redes sociales y centrarse en las particularidades del caso propio. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de grupos familiares con documentación que abarca promedio 60, 70, 80 años. ¿Sí? Bueno, sin más preámbulos, vamos entonces con los temas. La idea también de este vivo es hacer un mini resumen sobre las cosas importantes, porque bueno, uno principalmente no dan las manos para publicar todo automáticamente en el perfil, así que por acá hacemos un pequeño resumen desde mi perfil de Instagram. Me pueden seguir también en TikTok y YouTube. Bueno, el primer tema es la centralización de la audiencia, en la audiencia del 9 de junio de las ordenanzas de Mantova y las dos de Campobasso. Pero antes de centrarme en eso, quiero hacer referencia a la audiencia del 11 de marzo respecto de la ordenanza del Tribunal de Torino. Como ustedes saben, esa fecha se llevó a cabo la audiencia ante la Corte Constitucional. Ambas partes expusieron sus argumentos, parte defensora, parte Estado. La Corte no hizo ningún tipo de preguntas, sin perjuicio de que, para sorpresa de todos, 12 de marzo, saca un comunicado de prensa donde indica como inadmisibles e infundados los planteos del Tribunal de Torino. Obviamente que es imposible dar una respuesta precisa en virtud de un comunicado de prensa que solo tiene una extensión de una página, de ahí que es fundamental aguardar la publicación de la sentencia completa, publicación que al día de la fecha todavía no consta en la web de la Corte, por lo tanto va a haber que seguir esperando, ¿sí? Una vez que esté publicada esa sentencia, vamos a conocer por qué la Corte indica que es infundado e inadmisible, ¿sí? Hay que tener en cuenta igualmente las particularidades del caso de Torino respecto de la fecha de presentación de esa causa también, ¿sí? Ahora sí, la centralización en la audiencia del 9 de junio, que creo que es muy beneficioso, atento que son distintos aspectos o planteos siempre sobre tema ciudadanía italiana, decreto 36, después convertido en ley número 74, y yo creo que va a llevar un poco de certeza y paz a descendientes de italianos que desde el 2024 al día de la fecha estamos, me incluyo porque también lo soy, con todos estos cambios que sea desde la parte o la práctica administrativa,
desde la normativa, desde proyectos de ley, desde cambios de tasas un poco inquietos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser estos 3 casos que se van a abordar en la audiencia del 9 de junio ante la Corte Constitucional? Corte que tiene como función evaluar si la ley es acorde a la Constitución italiana. Por un lado, la ordenanza elevada por el Tribunal de Mantova. Brevemente, ¿qué es lo que sucede en esa causa? Madre brasilero-italiana, así que cuenta con la doble ciudadanía, iure sanguinis, pretende inscribir a su hijo menor de edad, también por iure sanguinis, obviamente que pretende la práctica administrativa en una comuna italiana, personal, niega la inscripción atento a la vigencia de esta nueva normativa y que por lo tanto no procedía iure sanguinis, sino por beneficio de ley. Ese es uno de los casos. Se centra puntualmente el tribunal en cuestionar la retroactividad con la que pretende aplicarse esta ley número 74, principalmente respecto de personas que nacieron de forma previa a esta modificación normativa. Los otros 2 casos son del Tribunal de Campobasso. Uno de fecha 6 de febrero de este año y el otro de fecha 9 de febrero también de este año. Ambas ordenanzas fueron publicadas en la Gaceta Ufficiale, ahora el 18 de marzo. Ustedes pueden acceder, googlearlo, ¿sí? Obviamente van a tener la web, van a tener todas las ediciones, siempre en idioma italiano, donde está el texto completo y a detalle. La audiencia o la ordenanza, mejor dicho, relativa a Campobasso del 6 de febrero hace referencia a una familia de brasileros descendientes de italianos, con la particularidad de que en esa línea de descendencia encontramos a una mujer nacida de forma previa a 1949. Por otro lado, la ordenanza relativa a Campobasso también, de fecha 9 de febrero, es de una familia argentina, familia tucumana, donde también antepasado italiano que nunca se naturalizó, que también en esta línea de descendencia hay o existían mujeres con las particularidades técnicas que ustedes ya conocen en cuanto a transmisión de la ciudadanía de forma previa a 1949. Otro detalle también de este caso es que el Estado no se presentó, por lo tanto fue declarado en rebeldía, y en cuanto a los hechos o constancias probatorias que el juzgado, el tribunal, va desmenuzando en esta ordenanza, hace referencia a que nunca o de forma previa hubo una presentación de una demanda, no hubo tampoco una solicitud administrativa, ¿sí? Simplemente la interposición de esta demanda, en vigencia de la ley número 74. La centralización, mejor dicho, que se lee en los fundamentos de esta sentencia radica en, otra vez, la retroactividad con la cual se pretende aplicar esta ley. Ley número 74, que quita ese derecho a descendientes de poder ejercer su voluntad en tiempo y forma, también atendiendo a las complicaciones consulares de público conocimiento, ¿sí? Voy con el segundo punto de este vivo, voy por ahí un poco rápido, es mi forma de hablar. Segundo punto, audiencia de mañana 14 de abril. ¿A dónde se va a desarrollar esta audiencia? Ante la Corte de Casación. La Corte de Casación italiana tiene como función evaluar lo que tiene que ver con la interpretación de la ley, ¿sí? La Corte Constitucional evalúa si la ley es acorde a la Constitución italiana.
la Corte de Casación evalúa cómo se interpreta esa ley, ¿sí? ¿Cuál es el detalle en esta audiencia de mañana? Que esa audiencia se va a llevar a cabo en sessione unite. Eso significa secciones unidas. Todas las salas se van a reunir a los fines de tomar un criterio sobre este tema, aquello vinculado a la naturalización del agua. Lo que se resuelva en estas secciones unidas va a ser de aplicación en lo sucesivo por el resto de los tribunales inferiores, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión acá en cuanto al agua naturalizado? Tenemos que retrotraernos también a octubre del 2024. De forma previa a esa fecha, había una interpretación o una aplicación pasiva de la jurisprudencia en tanto y en cuanto Abo italiano emigraba, por ejemplo, a Argentina, tenía un hijo y se naturalizaba durante la minoría de edad del hijo, se transmitía igualmente la ciudadanía italiana. Es decir, el menor tenía la ciudadanía argentina, ius solis, sí, por aplicación del ius solis, derecho de suelo, por haber nacido en territorio argentino, y también la ciudadanía italiana por línea de sangre, a pesar de que luego era necesario el reconocimiento, el mismo procedimiento que regía previo a la modificación. Ahora, esta interpretación sobre la ley, ¿sí?, del año 1912, que reitero era de forma pacífica, no solo judicialmente, sino también administrativamente, consulados, comunas, se vio modificada por una sentencia que aprovechó el gobierno y a partir de ahí sale una circular ministerial de aplicación inmediata. Eso que implicaba o qué decía puntualmente el texto de esta circular. Primero, el abo italiano que en territorio extranjero tenía un hijo y se naturalizaba durante la minoría de edad de ese hijo, se corta la transmisión de la ciudadanía italiana. ¿Por qué? El hijo sigue la suerte del principal, por lo tanto, directamente tendría la ciudadanía argentina. Ahí rige lo que es la patria potestad, ¿sí? Esa es la nueva interpretación que se aplica, incluso ha afectado muchos procesos. Si el abo se naturalizaba durante la minoría de edad del hijo, se corta la transmisión de la ciudadanía italiana. Eso es lo que se va a debatir mañana en esta audiencia. ¿Cuál es la interpretación que se da a esta normativa? Si se continúa con la interpretación pasiva, que estuvo vigente hasta el 2024, o bien a partir de esta modificación, a contar desde esa fecha, en cuanto al corte de la transmisión de la ciudadanía italiana. No en la generalidad de los casos las familias cuentan con un abo que se haya naturalizado argentino. Hablo de argentino porque me encuentro radicada en este país, pero aquellos que son principalmente de la provincia de Buenos Aires cuentan con un abo naturalizado, de ahí también la importancia, digo en su mayoría, hay también casos en el interior del país, obviamente, pero se centraliza puntualmente ahí. Esta audiencia obviamente que va a ser significativa para estos casos, reitero, abo naturalizado durante la minoría de edad del hijo. En el caso de que el abo se haya naturalizado durante la mayoría de edad del hijo, no hay ningún tipo de inconvenientes, ¿sí? Va a ser significativo también esta audiencia y lo que se determine en virtud de que también en este aspecto se repite la misma situación que se da con el tema del corte generacional en cuanto a modificación por ley número 74, es decir, familias que presentaron mucho tiempo atrás o lograron obtener un turno o por falta de turno concurrieron vía judicial a tramitar su ciudadanía italiana
y lograron obtener el reconocimiento. El resto de la familia, que por X cuestión no pudo avanzar, queda en el camino, entonces se da esta distinta situación dentro del mismo grupo familiar y dentro de este grupo familiar que tienen el mismo antepasado italiano en común, ¿sí? Bueno, como tercer punto de este vivo, ya último para cortar con la parte técnica o de teoría, quiero adentrarme en todo lo que tiene que ver con las sentencias, ¿sí? Sentencias de las que tomamos conocimiento ahora en este último tiempo. ¿Cuáles son esas sentencias? Fundamental, el Tribunal de Palermo, con 2 pronunciamientos a favor y en contra del reconocimiento. También otra del Tribunal de Venecia y por último de Brescia. ¿Qué pasa con Palermo? En uno de los casos, también en una familia argentina de la provincia de Buenos Aires, reconoce la ciudadanía italiana a bisnietos a pesar de que la demanda fue interpuesta en vigencia del decreto número 36, ley 74, porque considera que si bien no se interpuso la demanda de forma previa al 27 de marzo a las 23:59, que era la fecha límite, si la familia logra demostrar que existía una verdadera voluntad de obtener la ciudadanía italiana. ¿Cómo logró demostrar eso? A partir de capturas de pantallas del sistema Prenotami, tildado directamente, y también por comunicaciones con el consulado por parte de los interesados. Si bien la respuesta del consulado suele ser, y es en su mayoría, automática, se logra demostrar esa comunicación, ¿sí? Entonces, el juez hace una interpretación de esa normativa que hoy está vigente aplicada al caso concreto, es decir, realiza una valoración de las pruebas aportadas puntualmente. Reconoce la ciudadanía italiana sin declarar la inconstitucionalidad de la ley número 74, ¿sí? Sino que hace una interpretación de la ley aplicada al caso concreto. Mientras que en otro caso, también el Tribunal de Palermo, días previos a esta sentencia, directamente rechaza, ¿sí?, la demanda interpuesta por descendientes de italianos. Otra sentencia que tuvimos conocimiento ahora hace poquitos días y es del Tribunal de Venecia, donde reconoce a descendientes de un italiano nacido en el año 1861 la ciudadanía italiana. Obviamente, remarcando esto que es italiano el hijo de padre o madre italiana y la transmisión de la ciudadanía por línea de sangre. Ahora, si bien ese reconocimiento es favorable para descendientes, la particularidad de esta sentencia no menor es que el juez omite puntualizar cuál es la fecha de presentación de la demanda y por lo tanto ahí ubicarla temporalmente si fue de forma previa a el decreto número 36, en vigencia del decreto número 36 o ya en vigencia de la ley número 74. Por último, otra sentencia también del Tribunal de Brescia favorable a descendientes, pero que aún todavía no se encuentra firme, así que ahí debemos abordar los plazos correspondientes. Sobre todas estas novedades técnicas y jurisprudenciales, quiero remarcar 3 cosas. Primero, obviamente atenerse a las particularidades de su situación familiar, de su árbol genealógico, que no todos son iguales, ¿sí? Cada caso es, cada detalle en cada familia es el que va a marcar la diferencia y que por lo tanto debe analizarse a detalle. Por otro lado, tengan en cuenta esto que el derecho está en movimiento. Vemos sentencias, ¿sí? Vemos los cambios normativos, vemos también un comunicado por parte de la Corte que meses antes, ¿sí?, en julio de 2025 se había pronunciado sobre la transmisión de la ciudadanía iure sanguinis
reconociendo igualmente la facultad del legislador en cuanto a legislar en materia de ciudadanía. Entonces, atendiendo a estos dos factores, derecho en movimiento, particularidades del caso, lo tercero y sumamente importante, cautela y paciencia. De ahí que también es bueno que se haya centralizado en la audiencia del 9 de junio estos 3 casos y no que sean en audiencias individuales. Atento también que abordan o tratan sobre cuestiones de la misma ley, sin perjuicio de que en lo sucesivo y a lo largo del tiempo seguramente surjan distintos planteos adicionales sobre esta ley, dependiendo si se declara su inconstitucionalidad o no, si es total, si es parcial, ¿sí? Y cómo también reaccione a esto el Estado italiano, que en materia de ciudadanía italiana ya está teniendo, desde el 2025 lo vemos, una línea clara respecto de los descendientes. Como último punto de este vivo, quería abordar dudas frecuentes que me van dejando en las redes sociales, que me dejaron en la caja de preguntas. La primera tiene que ver con una situación que se repite, ¿sí?, frecuentemente, atento a este corte generacional que implementa la ley número 74, ley vigente en materia de ciudadanía italiana, y tiene que ver con nieto de o nieta de italiano que pueda aplicar vía administrativa, pero ¿qué sucede con los hijos mayores de esta persona? Es decir, la tercera generación, bisnietos, que, ¿cómo aplicarían o cómo obtendrían la ciudadanía italiana en estos casos? La ley en ese sentido es clara, solo reconoce 2 generaciones, hijos y nietos. En el caso de bisnietos, podrían aplicar a la ciudadanía italiana siempre y cuando trasladen su residencia a Italia y sea por el plazo de 2 años. Vía administrativa, atento el texto vigente de la ley, no sería posible aplicarse a vía administrativa en un consulado o sea vía administrativa en una comuna en Italia, ¿sí? Porque estamos hablando de mayores de edad. Por lo tanto, es posible que padre, madre de esta persona interesada en calidad de bisnieto, pueda obtener su ciudadanía administrativamente, pero para el hijo mayor de edad se exige indefectiblemente su residencia en Italia y por el plazo de 2 años. Eso tal cual la norma al día de la fecha, reitero, 13 de abril del 2026. Otra duda que veo todavía, ¿sí?, es el tema de los hijos menores de edad de ciudadanos italianos que ya fueron reconocidos de forma previa a esta ley número 74, es decir, personas que tenían su ciudadanía italiana bajo la ley 91 del 1992 sin modificaciones. ¿Qué sucede con los hijos menores que por X cuestión no lograron inscribirlos en el aire? En estos casos procede la inscripción por beneficio de ley. Lo bueno de este procedimiento, vamos a decir bueno entre comillas, porque recientemente se logró extender el plazo originalmente para quienes habían nacido de forma previa a mayo del 2025, era de 1 año y vencía ahora el 31 de mayo del 2026. Ese plazo se logró extender hasta el 31 de mayo de 2029, ¿sí? En igual sentido para los hijos menores de edad nacidos de forma posterior a mayo del 2025, que contaban con el plazo de 1 año a partir de su nacimiento, se extendió al plazo de 3 años a contar desde la fecha de su nacimiento. En estos casos, reitero, aplica por beneficio de ley si no encuadran en ninguna de las excepciones de la ley número 74. En ambos casos, hijos menores nacidos antes o después de la ley número 74 se los exime del pago de la tasa
de 250 euros, ¿sí? Esto se había estipulado como requisito inicialmente y bueno, luego en base a distintas solicitudes efectuadas por el MAIE fue eliminado, ¿sí? Otra duda que veo todavía es el tema de la ciudadanía italiana por matrimonio. Y voy a hablar puntualmente en lo que refiere a la vía consular, ¿sí? La vía consular, como la conocemos, se encuentra vigente, ¿sí? Al día de la fecha. Y digo que se encuentra vigente al día de la fecha porque esto yo ya lo vengo anunciando hace tiempo, que Tajani ya había anunciado en este comunicado de prensa del 27 de marzo que iba a modificar también todo lo que tenía que ver con ciudadanía italiana por matrimonio a los fines de que no se pueda solicitar desde el exterior, sino que pura y exclusivamente acreditando la residencia en Italia del matrimonio. Algo similar a lo que sucede en España, ¿sí? No es un trámite administrativo, sino que vía consular me refiero, sino que es directamente en el país. Entonces, la normativa en cuanto a ciudadanía italiana por matrimonio se encuentra vigente, es posible iniciar el trámite vía consular o vía comuna en Italia. Vía consular, obviamente que es necesario tener el domicilio actualizado dentro de la demarcación, que el matrimonio se encuentre vigente, ¿sí? No admite este tipo de separaciones. Es necesario también el pago de una tasa. Se requiere indefectiblemente un nivel de conocimiento del idioma de la lengua italiana B1. Hay distintos organismos e instituciones acá en Argentina acreditadas con los distintos exámenes a nivel internacional, los cuales ustedes pueden aplicar, ¿sí? Además, es necesario que se acredite un tiempo de vigencia de ese matrimonio, tiempo que se reduce a la mitad en el caso de que exista hijos en común, ¿sí? Otra inquietud también que me han dejado es, ¿qué sucede con el caso de los nietos? Si también tienen que remitir a la vía judicial. Los casos de nietos, siempre y cuando no exista una naturalización, y esto aplica para hijos y nietos, indefectiblemente si el hijo tramitó o no, hijo del italiano, ¿sí? La ciudadanía italiana. Aprovechen la vía consular, ¿sí? Vía consular, existen dificultades para conseguir turnos, algunos ya se fueron normalizando, atento que la demanda se redució considerablemente. Se puede conseguir turno, pero aprovechen la posibilidad de iniciar el trámite vía consular, porque esto sí ya se abordó en el Parlamento italiano, ya salió publicada la ley incluso en la Gaceta, que a partir del 2029 se produce una centralización en Roma. Por lo tanto, quienes son hijos y nietos de italiano, reitero, por el momento no naturalizado, pueden aplicar administrativamente en el consulado. Eso implica, obviamente, consiguiendo turno, abonando la tasa con la documentación, pero sin necesidad de trasladarse a Italia, ¿sí? Salvo que así lo desee la persona, y sin necesidad de incurrir en un proceso judicial, ¿sí? Bueno, realicé este video, como les dije al principio, a los fines de hacer un breve resumen de todas las novedades que tuvimos hasta el momento en materia de ciudadanía italiana, sea respecto de audiencias, respecto de sentencias. Obviamente que en la medida de lo posible voy a ir actualizando el perfil con las novedades que vayan surgiendo. La primera más próxima mañana con la audiencia en casación, ¿sí? Así que obviamente los invito a que chusmeen el perfil. Voy a dejar también en historias abierta la caja de preguntas para quien
tenga intenciones o le haya quedado alguna duda al respecto, evacuarlas en el próximo vivo. Gracias por sumarse.